Hola amigos, muy buenos días. En esta oportunidad vamos a estudiar la palabra de Dios en el libro de Primera de Reyes, capítulo 3. Muy interesante el capítulo, como vimos en el capítulo anterior, los anteriores. Salomón, el rey Salomón, ahora estaba en el trono, ¿sí? Y estando él en el trono, estaba preocupado, estaba pensativo en cómo él podría realizar un buen gobierno delante de los ojos de Dios y también para el provecho del pueblo de Dios. Por eso el título para este capítulo es El valor de la sabiduría divina. Vamos a primero analizar unos puntos muy importantes para considerar. En Primera de Reyes 3, versículo 1, nos dice la Biblia que Salomón se casó con la hija de Faraón. Uh-huh. Tomó una decisión equivocada. Podremos decir eso a la luz de la Biblia. ¿Sí? La palabra de Dios es clara, que no debemos unirnos en yugo desigual, ¿verdad? Salomón lo hizo. Y justamente ese sería el talón de Aquiles de Salomón, sus malas elecciones en cuanto a su vida amorosa, a su vida sentimental. Comienza diciendo eso el capítulo y luego nos dice el versículo 1 también en la última parte que Salomón inició la construcción del palacio, del templo para Dios y las murallas de Jerusalén. Uh-huh. En la cabeza de Salomón estaba la idea de construir. Su padre fue el guerrero conquistador y Salomón estaba más interesado en consolidar el reino y construir. Se preocupó mucho por la infraestructura del reino. Luego en los versículos 3 y 4 encontramos un detalle muy interesante que me llamó mucho la atención. Salomón sacrificaba 1000 holocaustos al día. Eso nos puede dar idea clara a cada uno de nosotros de que Salomón tenía toda la intención y el deseo de agradar a Dios. Su comunión con Dios era realmente su prioridad, ¿sí? Luego en Primera de Reyes capítulo 3, versículo 5, encontramos otro detalle muy interesante, que Dios le dice a Salomón, pide lo que quieras que yo te dé. Uh-huh. Es interesante la recompensa que Dios le ofrece a Salomón por esa vida de comunión intensa que Salomón tenía con Dios como parte de su estilo de vida. Uh-huh. Porque la comunión con Dios tiene que convertirse en un hábito, tiene que convertirse en una rutina. La comunión con Dios no es un evento en nuestras vidas, no debe de ser un evento en nuestras vidas. La comunión con Dios tiene que ser una costumbre, un hábito. Requisitos para recibir la sabiduría. ¿Qué tenía Salomón que lo hizo merecedor de recibir la sabiduría divina? 2 requisitos cumplió él. Un corazón agradecido, dice el versículo 6. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono. Eso le dijo Salomón en su oración a Dios. Le estaba agradeciendo por su misericordia a su padre David, que por tal razón Dios le dio un hijo que pueda sucederlo en el trono al rey David. Qué interesante ser agradecidos, hermanos. Qué interesante es reconocer siempre que si estamos vivos, que si tenemos trabajo, que si tenemos salud, que si tenemos hijos, que si hay educación para nuestros hijos y hay la posibilidad de darles una educación, todo eso es motivo o motivos para agradecer a Dios. Hermanos queridos, Salomón lo reconocía así.
En ningún momento él sintió que él merecía estar en ese trono como rey. En ningún momento él sintió tampoco que David merecía estar sentado, su padre, en ese trono como rey. Él reconocía más bien que las decisiones de Dios de escogerlos a ellos como reyes era por divina misericordia. Cuán importante es no pensar que lo que tenemos nos lo merecemos. Ni siquiera podríamos decir que es por el trabajo, por la obra de nuestras manos. Es el fruto del sudor de nuestra frente. No podríamos decir nada de lo que tenemos nos lo merecemos. Todo es por misericordia de Dios. Aún la fuerza que tenemos para luchar por nuestras metas y para poder alcanzarlas es la fuerza que Dios nos da. El segundo requisito que cumplía Salomón para recibir este regalo divino tan necesario para ser un gran rey como lo fue, era tener un corazón humilde. El versículo 7 dice: Tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Salomón se reconocía así, como un joven inexperto, como un joven incapaz de por sí mismo poder gobernar un pueblo tan grande, tan numeroso. Por esa razón, Salomón estaba orando, clamando al Señor por sabiduría. Cuán importante es reconocernos así como Salomón, como jóvenes inexpertos, aun cuando tengamos 70, 60 años o cuando tengamos muchísimos años de experiencia dentro de la iglesia. Cuán valioso para Dios y cuán agradable a sus ojos es reconocernos humildes inexpertos. Eso hace que Dios tenga todo el deseo de darnos la capacidad, darnos las competencias necesarias para poder dirigir lo que nos toca dirigir. Quizá nuestro hogar, quizá nuestra empresa, quizá la iglesia. En todo escenario donde nos movamos, reconozcamos que sin Dios no podemos hacer una buena gestión, no podemos hacer una buena administración de lo que Dios nos ha encomendado. Amigos queridos, podemos aquí dejar la primera conclusión. Ante los ojos de Dios, necesitamos ser agradecidos y humildes. Y entonces Dios recompensa. Salomón hizo un pedido. Él no pidió riquezas, no pidió fama, él no pidió poder, él no pidió tierras, él no pidió fuerza militar para poder conquistar a otros reinos, a otros imperios. Su pedido fue bastante inteligente. Él pidió lo que nosotros debemos pedir cada día. Versículo 9 dice: Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? El pedido del rey Salomón: dame un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Juzgar. Qué importante es pedirle a nuestro Dios sabio juicio para tomar decisiones que le agraden a Él y decisiones que sean para el beneficio de quienes nosotros dirigimos. Si eres padre, si eres madre, cuán importante es decirle: Señor, ayúdame a ser un buen padre, ayúdame a ser una buena madre, ayúdame a saber disciplinar, ayúdame a saber resolver los conflictos en casa. Si eres un empresario, ayúdame, Señor, a conocer a los proveedores que me van a ayudar a crecer como empresa, para yo también ayudarlos a ellos a crecer en sus empresas. Ayúdame a encontrar a los clientes, ayúdame a hallar gracia delante de sus ojos para poder ofrecerles el producto de la manera más agradable y que ellos puedan comprar, no tanto por el producto, sino por el buen servicio.
pedirle la decisión a Dios por qué método utilizar para poder recobrar la salud y comprender que Él también nos responde, que Él lo dejó todo escrito para que nosotros simplemente practiquemos y podamos mejorar en los diversos aspectos de nuestra vida. Hermanos, amigos, cuán importante es pedir juicio al Señor, un sabio juicio. Y también es importante pedirle que siempre nos ayude a discernir. El discernimiento es el colirio del Espíritu Santo que la iglesia laodicense no tiene. Por eso que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Para que eso no nos suceda, necesitamos pedir cada día al Señor, implorar por esa capacidad de discernimiento, para saber reconocer cuando nos equivocamos, para saber también disfrutar y buscar y procurar cada día lo que es bueno ante los ojos de Dios. Hermanos, el discernimiento es clave para tomar buenas decisiones y para ser felices en esta tierra y también un día para ser salvos. La respuesta de Dios, ¿cuál fue la respuesta a la oración de Salomón? La Biblia nos dice que Salomón encontró que esto era un sueño. Esta respuesta de Dios en realidad fue a través de un sueño. No olvidemos que Dios reveló su palabra a los profetas, a los reyes, a los apóstoles a través de visiones y sueños. Así también Dios le habló a Salomón a través de un sueño. Y encontramos en los versículos del 10 al 14 lo siguiente. Vamos a leer juntos la Biblia. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. ¡Qué respuesta tan satisfactoria recibió Salomón de parte de Dios! Hermanos, amigos, quiero en esta mañana invitarte a orar de esa manera. Podemos pedir muchísimas cosas y que no son malas, por ejemplo, la sanidad de un familiar porque está enfermo o porque sufrió un accidente. Por ejemplo, pedir un trabajo, un buen trabajo, donde encontremos el sábado libre para poder adorar a nuestro Dios. Todos esos pedidos son buenos e importantes, pero ninguno de ellos supera al pedido de sabiduría a Dios. Porque si pedimos sabiduría primero y luego pedimos que Dios nos dé un buen trabajo, pero no encontramos trabajo, la sabiduría nos hará entender que debemos seguir buscando, que no debemos desanimarnos, que tenemos que perseverar, porque su palabra nos dice, esfuérzate y sé valiente, porque su palabra nos dice, el que persevera heredará la corona de victoria. Si primero no pedimos sabiduría y oramos 1000 veces por un trabajo para poder descansar el día sábado como Dios ordena, y no encontremos la respuesta en una semana, vamos a infringir el sábado. Es más, nos vamos a justificar por infringir el sábado. Y le vamos a decir a todos, a nuestra familia, a nuestros hijos, a quienes tenemos que rendir cuentas, le vamos a decir, hijo, yo no puedo guardar el sábado porque Dios no responde mi oración y no me queda otra. Ustedes tienen hambre, ustedes necesitan educación, ustedes necesitan un techo. Por lo tanto, Dios entenderá que no guarde yo el sábado. Y peor aún, algunos dicen, será la voluntad de Dios que yo no guarde el sábado. Es lamentable, hermanos, las decisiones que tomamos y las justificaciones que le damos a nuestro pecado, precisamente por no haber pedido primero sabiduría a Dios.
como lo hizo el rey Salomón. Hermanos, amigos, que ese sea nuestro primer pedido al despertar: sabiduría. Los resultados de este pedido fueron realmente impresionantes. Fueron resultados de bendición. La primera prueba de fuego que tuvo el rey Salomón fue que 2 mujeres rameras, dice la palabra de Dios, fueron ante él y le dijeron: Señor, el hijo de mi vecina murió y por eso ella me hizo el cambio. A mí me entregó su hijo y su hijo muerto, y entonces ese hijo que ella dice que es de ella es mío. Y la otra decía lo mismo. El rey Salomón, frente a ello, tomó la firme decisión y tomó la espada que tenía y dijo: muy bien, señoras, ustedes dicen que tú dices que este es tu hijo, tú dices que este es tu hijo. Vamos a decidirlo de la siguiente manera. Voy a partir al hijo de ustedes en 2, y una porción quedará para ti y otra para ti. Entonces así ambas recibirán lo que quieren, aunque lo recibirán en partes. Y así fue. Estoy parafraseando lo que el rey Salomón dijo. La que era la madre real de ese bebé saltó y suplicó al rey: no, señor, no hagas eso, dale el hijo a ella, pero no lo mates, por favor. En cambio, la otra dijo: mi rey, lo justo es que ni para ella ni para mí, mejor parte al niño. Fácilmente Salomón concluyó que la verdadera madre estaba dispuesta a vivir lejos de su hijo con tal de que su hijo viva. Qué decisión tan sabia. Salomón no habría podido tomar una decisión tan sabia si primero no se sometía a Dios con humildad y con gratitud. Este capítulo termina de una manera magistral. La Biblia nos dice lo siguiente: y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. El pueblo de Dios decidió aceptar el liderazgo de su rey. Y lo aceptó alegremente y con seguridad y con confianza, porque vieron que no era Salomón el que estaba gobernando el país, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, sino que era Dios el que gobernaba a través de Salomón. Qué maravilloso es tener la certeza de que gobernamos, lideramos, administramos, no nosotros, sino Dios a través de nosotros. Nuestras familias, nuestras empresas, nuestras iglesias podrían estar seguras si fuese Dios el gobernante y nosotros simplemente los medios. Quiero en esta mañana invitarte a decirle al Señor en oración junto conmigo: Señor, yo no quiero gobernar ni siquiera en mi propia vida. Tampoco quiero gobernar en mi familia. Tampoco quiero gobernar en mi empresa. Tampoco quiero gobernar en mi iglesia. Yo quiero que tú gobiernes mediante mí. Quiero que tú administres mediante mis capacidades que tu Espíritu Santo me otorga. Quiero que tú tengas la última palabra en mi vida. Esa es la única manera de encontrar resultados maravillosos, agradables, no solo ante Dios, sino también ante nosotros mismos. Tener una vida satisfecha. Que Dios te bendiga, amigo. Deseo que en esta semana y para siempre gobierne el Señor en nuestras vidas. Un abrazo.